¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión donde vamos a abordar pues uno de los temas también bastante interesantes y que si no hablamos de ellos sería imperdonable un curso en recursos humanos si no se habla de el poder. Obviamente cuando hablamos de poder dentro de la organización pues tenemos que entender justamente lo que es tanto el papel del gerente como el papel o rol del líder. Aclarando que no siempre son lo mismo, no es lo mismo ser un líder que un gerente o ser un gerente que un líder. Vamos a tratar en esta primera sesión de definir un poco algunos conceptos básicos para poder entender esta idea de liderazgo. Y vamos a partir primero justamente del concepto de poder. Según Stephen Robbins, autor norteamericano, esta diapositiva pues está hecha en parte pues con su material que viene que forma parte de su libro Comportamiento Organizacional. Nos dice Robbins entonces que el poder es la capacidad que tiene un sujeto para ejercer influencia en el comportamiento de otro sujeto, de tal manera que éste actúe de acuerdo con los deseos del sujeto A. O sea, ¿qué significa esto? Yo tengo poder si, por ejemplo, le digo a un trabajador que haga tal o cual cosa y obviamente ese trabajador me va a obedecer. Eso significa que para poder tener el poder tenemos que entender que tiene que haber un prerequisito que es justamente la obediencia. Si no hay obediencia, tal vez porque la jerarquía no lo establece así, no hay poder. Eso es muy importante también especificarlo. Otro punto importante que también se menciona dentro de esta definición es la idea de que poder implica la idea de un potencial de poder hacer algo, de tener justamente las habilidades de realizar algo. No quiere decir que se vaya a realizar, pero es esa situación del potencial, pero también una capacidad, una relación dependiente. Es decir, yo tengo el poder, tengo la capacidad de hacer que me obedezcas, y obviamente cuando hablamos de relación dependiente hablamos de la relación obrero-patronal. Es decir, el patrón, el jefe, el gerente, el administrador, el jefe de turno, el supervisor, qué sé yo, general, el comandante, obviamente tiene una relación de jerarquía superior conmigo, que soy a lo mejor de un rango jerárquico bajo. Eso es importante entenderlo porque es la base de todo poder. La dependencia que existe entre las dos personas y dos, ese potencial o capacidad que tiene uno de ellos para hacer que el otro le obedezca. Ahora, hablando de esto mismo, de la dependencia, la relación de B con A, cuando A tiene algo que B requiere. ¿Qué significa esto? Bueno, un ejemplo muy sencillo. Si solamente yo tengo coche y dentro de todos mis amigos solamente yo manejo y obviamente pues quieren, no sé, ir a la playa, ir algún antro, qué sé yo, pues yo en ese momento, aunque no tenga una relación de jerarquía con ellos, porque estamos hablando de un grupo no formal, sino un grupo informal, yo tengo el poder, yo que tengo el coche. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo el medio de transporte necesario para poder desplazarlos hacia donde ellos quieren. Si yo no tuviera ese medio de transporte, pues estaría básicamente igual que ellos. Ahora, ciertamente, ojo, yo tengo el poder, ¿sí? Porque tengo en posesión un medio importante para satisfacer una necesidad. Y en el caso de ellos, dependen de mí. Claro está que yo pues tendría que, pues no sé, a lo mejor um, aprovechar un poco la situación, tal vez a lo mejor, pues ok, yo voy a ser el conductor resignado, de hecho, ¿sí? Porque yo soy el que maneja y a mí me pagan toda la comida que yo quiera, ¿sí? Ese sería pues justamente lo que yo recibo a cambio de concederles o de dispensarles a ellos justamente ese bien, ese valor, ese objeto, ese privilegio que ellos están buscando.
Ahí está, estos dos conceptos son importantes para entender lo que es el poder, el liderazgo, lo que es la jerarquía. Poder y dependencia. Ahora, tenemos que ver también otro punto muy importante, y aquí es donde viene la diferencia con el ejemplo que ponía ahorita del grupo no formal. Aquí viene lo que es, hablando ya en términos estrictos, de la relación laboral. Resulta que mi jefe tiene autoridad sobre mí, ¿sí? Por eso le obedezco. A diferencia, por ejemplo, de la situación que planteamos ahorita en el ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, yo tengo esa autoridad porque tengo un poder legítimo, un poder legalizado, independientemente, perdón, de cómo haya sido, por votación, por dedazo, no sé, por consenso, por unanimidad, por imposición, bueno, es el dedazo. Independientemente de cualquier cosa, yo tengo ese poder y obviamente eso eh, hablan de un proceso legal, ¿sí? De un proceso formal. Que sea arbitrario por definición, en el caso, por ejemplo, de la imposición, es algo que no tiene que ver ahorita. Sobre todo entendiendo que solamente esa imposición la puede hacer gente que tenga el poder absoluto dentro de una organización. ¿Qué significa esto en términos muy prácticos? Muy sencillo, que si el dueño de la empresa quiere poner como gerente general, vicepresidente, encargado, qué sé yo, a una persona con ciertas características, pues independientemente de que yo esté de acuerdo, no esté de acuerdo, o de la capacidad que yo perciba en el otro, yo no tengo vela en el entierro y yo no tendría, o no podría más bien, objetar absolutamente nada. Ese es el poder legal. Y automáticamente, como mi jefe, o sea, el jefe máximo, el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, perdón, es el que lo designó, pues obviamente tiene autoridad. Y aparte, no nada más basta la legalidad de este proceso, sino también el hecho de ser un poder socialmente aceptado. Es decir, que la mayor cantidad de gente de la organización, de hecho tendrían que ser todos, son los que pues se encargan justamente de aceptar mi jerarquía, aceptar mi rango. Eso es muy importante entenderlo. Así funciona el poder, así funciona la autoridad, perdón. Un poder legalizado por el medio que haya sido necesario hacerlo. Claro está que siempre tiene que ir de una instancia superior incluso a de quien tiene la autoridad. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en este caso, las elecciones de un país, elecciones para presidente, pues obviamente quien tiene el poder en este caso somos los votantes. Bueno, y esa es la democracia. No vamos a entrar en política, nunca me ha gustado entrar en políticas en ningún tipo de video, porque no es el momento, no es el lugar adecuado de hacerlo, pero ciertamente, pues ahí hablamos de la democracia, que es el poder del pueblo. En teoría, entonces, si el pueblo está inconforme con un representante que tiene autoridad justamente asignada por ellos mediante la votación, el pueblo puede removerlo. Eso es importante considerarlo. Pero bueno, eso no viene al caso ahorita, es solamente una ejemplificación. Ahí tenemos entonces la autoridad. Muchas veces, lamentablemente, se ha confundido, y así tal cual, se ha confundido gravemente, así con ese nivel, se ha confundido gravemente lo que es el poder y el liderazgo, ¿sí? En este caso el liderazgo se va a enfocar, se va a concentrar en un esfuerzo lógico, planeado, racional, por alcanzar las metas que se han impuesto dentro de la organización. Por lo tanto, para poder llevar a cabo ese liderazgo, se va a requerir justamente que todos los trabajadores sean compatibles. Yo sé que en la parte teórica esto se oye muy bonito, si es que para que haya un buen liderazgo tiene que haber compatibilidad. Sabemos de facto que en las empresas no siempre pasa así. Y bueno, eso sería algo que no podemos evitarlo, que no podemos pues de alguna manera
pues sí, evitarlo, controlarlo. Solamente, se va dando solamente por el simple hecho de que como seres humanos tenemos esas características que nos permiten o que nos hacen posible desconfiar, dudar o enjuiciar severamente a veces el desempeño de una persona en su puesto de trabajo. Bueno, otro requisito que nos pone acá Robin sobre el liderazgo es que tiene que estar, bueno, se centra en la influencia y va hacia abajo, ¿sí? Ok, no, más bien aquí están volteadas los términos, fue un error mío, va hacia arriba, en este caso, bueno, va hacia abajo, sí, en el sentido de que, ok, perdón, a ver, no dejen ver bien cómo está, así ya, se centra en la influencia y va hacia abajo, es decir, yo que tengo el poder, te mando a ti que no tienes poder, punto, fin de la historia. Ahí está el liderazgo por el liderazgo mismo, ¿sí? Pero en este caso el poder es un medio para alcanzar las metas. Como ya dijimos, se requiere la dependencia, de los seguidores. Y bueno, en este caso se va a usar justamente para lograr influencia lateral hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que en el liderazgo buscamos que la persona obedezca para alcanzar las metas de la organización a través justamente de una influencia. Si hay un error, ya vi que si hay un error, están volteados los conceptos de arriba, los encabezados. A mi derecha tengo liderazgo y a mi izquierda tengo poder, están volteados los términos. Entonces decía, en el caso del liderazgo, pues lógicamente va a haber esa situación de convencer justamente a los trabajadores para alcanzar las metas de la organización. En el otro, básicamente, espero que cumplas con tu trabajo. Espero que tú hagas lo que se te dice que hacer y nada más. No necesito que me cuestiones, no necesito que a lo mejor entiendas la tarea. Simplemente ve y hazlo. Así de sencillo. En ese sentido, pues lógicamente cuando hablamos de enfoques en la investigación de tanto del liderazgo como el poder, en el caso del liderazgo, pues nos vamos a encontrar en los estilos de liderazgo que vamos a ver un poquito más adelante y en las relaciones entre los seguidores justamente con el agente de poder. Y en el caso de la investigación realizada en el poder, pues la investigación se va a centrar en las estrategias que usan los gerentes, para lograr la conformidad a las normas o al deseo de lo que se necesita o se debe o se quiere hacer. Bien, para entrar un poquito más en materia, vamos a ver otro concepto también bastante interesante que nos habla de las bases del poder formal. ¿Qué es un poder formal? Bueno, para empezar, Robbins lo define de la siguiente manera: es aquel tipo de poder que se establece en la organización por la posición jerárquica de un sujeto. Es decir, entre más arriba esté yo en un organigrama en la empresa, mayor poder formal tengo. Entre más abajo esté, o de hecho no haya nadie más abajo de mí porque soy el último escalón, menos poder tengo. Obviamente el organigrama de la organización nos va a servir para entender precisamente esto: quién es mi jefe y a quién, cómo están constituidas las relaciones entre trabajador y gerente o encargado o supervisor. Pero también nos van a servir justamente para recordar y para delimitar el campo de acción tanto del supervisor, que sería quien tiene el poder, como de los subordinados, que serían los que prácticamente van a llevar a cabo la tarea. ¿Y esto para qué? Pues muy sencillo, para justamente realizar lo más eficientemente que sea posible la actividad. Si recordamos un poquito, haciendo historia, cuando veíamos los primeros módulos, se habló del modelo burocrático. Pues el modelo burocrático sería justamente un modelo de poder formal. Este modelo burocrático, pues como ya lo habíamos señalado anteriormente, se va a componer o se va a constituir
por la identificación clara y concisa de los distintos niveles jerárquicos que tienen las personas que ocupan un puesto dentro de la organización. Y bueno, este poder formal, también hay que decirlo, tiene o se descompone más bien en tres aspectos muy importantes, siendo el primero el poder coercitivo. Este poder ha sido el típicamente empleado por la mayoría, si no es que todos los gerentes, supervisores, sobre todo aquellos que tienen una política o una forma de ser pues dura, estricta, rígida, ¿no? El poder coercitivo pues justamente viene de una coerción que va a ser la persona que tiene el poder contra la persona que no lo tiene. Básicamente sería, lo haces porque lo tienes que hacer, si no, pues atente a las consecuencias. Y ahí está, dice la definición que depende del miedo a los resultados negativos. Es decir, si no me haces esto, si yo no hago esto, si no alcanzo a cubrir esto, va a haber una sanción correspondiente. Y obedezco no por convencimiento, obedezco por miedo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de poder de recompensa, de la misma manera, hablaríamos justamente del poder que tiene un gerente para poder repartir, en este caso, ya no un castigo, sino una recompensa, un beneficio. Más o menos sería la forma de ejercerlo, sería, ok, si tú me ayudas, si tú te quedas tiempo extra, va a haber una recompensa, te puedo, no sé, tiempo por tiempo, a cambio de vacaciones, una recompensación económica, qué sé yo, ¿sí? Entonces el poder coercitivo lo haces porque lo tienes que hacer, porque lo mando yo, y si no te gusta que te vaya bien. En el segundo caso, en el poder de recompensa, ya hay un poquito, ya es un poco menos violento, menos dramático, y pues obviamente implica esta idea de que obedezco porque me conviene hacerlo, ¿sí? En ambos casos se supone que la gente de poder, o sea el supervisor o el gerente, tiene la tercera base, que es justamente un poder legítimo. Es decir, controla o tiene bajo su control recursos que le son propios a su posición jerárquica. Y obviamente puede manejarlos a su antojo para ejercer coerción o para recompensar la conducta del trabajador o que se quiere, pues digámoslo así, condicionar. Ahora, estas serían las bases del poder formal, ¿sí? Así como recapitulando, es por miedo, el poder coercitivo, por conveniencia, el poder de recompensa, y poder legítimo sería más o menos porque sí, porque soy tu jefe, punto. Esa sería como una forma muy, muy, digamos, muy simplista, vaya, de clasificar estas tres bases del poder. Sin embargo, tenemos otra tipología que sería la siguiente. Hablamos del poder personal. Regularmente cuando me toca impartir esta clase o este tema en la universidad donde yo presto mis servicios, pues pido ejemplos de líderes carismáticos y bueno, de repente pues viene siempre, no sé, Gandhi, Martin Luther King, Juan Pablo II, el Papa, San Juan Pablo II en este caso ya, Adolf Hitler, de repente los presidentes, etcétera, ¿sí? Bueno, y bueno, cuando hablamos particularmente de lo que tienen en común todos esos personajes históricos, es justamente la forma en la que ejercían su poder, ¿sí? Cada uno de estos personajes ejerció su poder en su momento, en su mejor momento, de una manera muy, muy específica. En el caso del poder del experto, es aquel que se define como la influencia que se ejerce hacia el trabajador cuando ésta se basa en aptitudes o conocimientos especiales o específicos que posee el agente de poder. Es decir, como yo soy el que sabe más, tú te callas y haces lo que te digo. O sea, yo soy el maestro, tú eres el aprendiz.
Y sí, en el salón de clases, desde primaria, desde kinder hasta los niños de postdoctorado, tenemos justamente ese poder personal. El- Sobre todo el poder del experto, ¿no? Que en este caso es justamente la persona que, ok, el que está al frente es el que sabe más. Y el que sabe más, en este caso, en esta tipología de poder, es el que tiene mayor poder personal. Sobre todo pensando en este caso, ahorita se me estaba ocurriendo que bueno, si yo que voy entrando al trabajo, de repente no sé cómo hacer no sé cómo hacer una tarea, una actividad que tengo que hacer, pues le puedo pedir, pues le puedo preguntar justamente a mi jefe, oiga, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿O cómo le iba a hacer? Digo, que me respondan de una manera tal vez grosera o golpeada o me respondan correctamente es completamente otra historia. Pero el punto aquí es ese, es entender que en este caso están acudiendo a mí porque yo tengo cierto nivel de conocimientos que los demás no tienen y pues justamente me transforman eso precisamente en un experto. Tendremos a continuación otra subdivisión del poder personal, que ahora sí sería el poder de referencia, poder del referente. Dice la información que este se ejerce cuando el gerente o quien tiene el poder posee recursos o características personales muy deseables o muy llamativas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esta variante de poder? Pues muy sencillo. A lo mejor mi jefe cuando se acerca a pedirme que me quede tiempo extra, de repente, pues en lugar de llegar como en el caso del poder coercitivo, te quedas porque te quedas y si no, pues que te vaya bien, de repente a lo mejor me da un poco por la mía, de repente a lo mejor pues apela un poco a la parte de este, mm, de recordar que él tiene el poder. Y bueno, en el caso del poder de referente, por lo tanto, pues justamente lo voy a obedecer, sí, por lo que me dijo, pero también por cómo lo dijo, ¿sí? Ok, a lo mejor uno va a decir, ¿sabes qué? Te quedas tiempo extra y me vale lo que tengas que hacer, te quiero aquí, no te puedes ir, punto. Ese sería poder formal coercitivo. Poder personal va a ser exactamente la misma petición de comportamiento del trabajador, pero lo que va a variar es justamente la manera en la que se lleva a cabo justamente, perdón, en la que se lleva justamente esa indicación. Ok, pues mira, Barrios, pues fíjate que viene un proyecto muy interesante, no sé, de repente pues sabemos que eres una persona bastante competente, bastante capaz en la organización. Requiero pues que me eches la mano, ¿no? Requiero que me eches la mano y que de alguna manera, pues obviamente tú te vas a beneficiar también, o sea, a lo mejor, mira, te conviene, a lo mejor pues si salimos tarde de aquí, pues obviamente puedes entrar partiendo de tu hora de salida hacia adelante, las horas completas, pues puedes entrar más tarde, ¿no? Digo, o sea, yo sé que vas a llegar cansado, que a lo mejor ni alcanzaste camión, tuviste que pagar taxi o te llevaron de la empresa, pero bueno, pues obviamente ya con eso es un beneficio que nos está dando justamente la gente de poder. Pero aquí el punto, señores, es lo siguiente. No es lo que dice, sino cómo lo dice. En el primero no me queda otra más que obedecer. Así de sencillo. Porque si hago de todos y de repente hago gestos o me pongo, pues ahora sí como yo suelo decir, me pongo roñoso, pues obviamente me van a apaciguar, me van a calmar y pues obviamente no saqué ningún beneficio. En el caso del poder personal, de alguna manera, tanto el trabajador como el jefe se ven beneficiados. El trabajador, porque bueno, ok, pues unas por otras, ¿no? Puedo repartir ciertas cosas, ciertos elementos que puedan servir a otras actividades. Pero, en este caso, en el poder de referencia, obedezco
porque me motivó a hacerlo, porque me convenció. O sea, me vendió bien bonita la idea. Y aquí el ejemplo tal vez más célebre y pues obviamente muy nefasto para la humanidad en lo general, pues fue el triste caso de Adolf Hitler. Adolf Hitler pues era una persona con un don de liderazgo, diríamos según una escuela que vamos a ver un poquito más adelantito, llamada de los rasgos, contaba en su personalidad con ciertos rasgos de personalidad que lo hicieron ser uno de los máximos líderes mundiales que ha registrado en la historia. Independientemente de las atrocidades que haya cometido, pues justamente por esta situación, que es a lo mejor pues el asunto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de la carrera armamentista, bla bla bla. Pero el punto es que finalmente me hizo obedecerle y yo acepté obedecerlo. Ese es justamente el punto del poder formal, del poder personal. Repito, como para ya concluir esta primera sección, esta primera introducción, no es tanto en el poder personal como qué es lo que tengo que hacer, sino cómo me lo dice. No es qué dijo, sino cómo me lo dice. Ok, yo estoy casi 100% seguro que si nuestros jefes nos dijeran, necesito que hagas esto, pero así, así, asado, con esas características, otra situación sería muy diferente. Y a lo mejor, pues sí, me convence de hacerlo. ¿Sí? Esa sería la esencia del poder formal y del poder personal. Bueno, vamos a terminar esta presentación del día de hoy, pues justamente para poder avanzar con más calma. Como siempre, cualquier pregunta o comentario es bienvenido, así sea un comentario negativo, créanme, los leo y justamente aprendo también de estas situaciones. También, pues obviamente ponerme a sus órdenes para quien guste algún tipo de orientación, algún tipo de explicación, pues adelante con toda confianza, puede mandar un mensaje de texto, perdón, un mensaje de correo electrónico, pues justamente al canal. No olvides suscribirte, no le olvides dar like si así lo deseas. Y más que nada, pues espero que este pequeño video informativo te sirva pues justamente para incrementar tal vez un poco más tu mayor nivel de conocimiento. No me queda otra más que despedirme y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto y que estés muy, muy bien.